Retornamos nuevamente por aquí. Le decía al hacer la pausa la noche de hoy, la visita muy interesante del señor Luis Manuel Piantini. No solamente un importante economista, es vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana. Un experto en temas internacionales, ha elaborado para importantes organismos, especialmente en los temas de alimentación y demás. Un conocedor a plenitud de la economía más importante, la economía de la alimentación de un pueblo. Señor Luis, bienvenido nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias, Robert, por invitarme a tu programa. Estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí en tu compañía, y al pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Así será. Don Luis, para nosotros un gran placer. Entrando por los temas más de actualidad y preocupantes, don Luis. Los Estados Unidos vive tal vez un golpe económico, la quiebra de importantes instituciones financieras, en este caso Silicon Valley. Supuestamente se dice que esto no afectaría a la economía del resto del mundo porque es directamente a los Estados Unidos. Pero he escuchado mucho decir que cuando Estados Unidos le da una gripe, al resto de la región, la tos le puede afectar. ¿Qué es de cierto en esto, don Luis? Mira, esto es lo que está pasando en los Estados Unidos, es producto de la fuerte expansión monetaria que hubo para financiar el 26% del déficit del sector público en los Estados Unidos, que como consecuencia de toda la ayuda federal que dieron, que todavía esa ayuda está ayudando a la economía norteamericana porque ese exceso de ahorro que hubo está compensando la inflación. O sea, el salario real se ha caído, y para que la gente que tiene su ahorro, para mantener el mismo nivel de gasto, pues está utilizando el ahorro, ese ahorro que se dio en exceso. Sí. Y el efecto de las tasas de interés es a más largo tiempo y mucho más prolongado, porque ese exceso de ahorro está impidiendo que el consumo se caiga y que se caigan los precios. Entonces, fíjate, es complicada la cosa. Entonces, ese exceso de dinero hizo que hubiera una abundancia de dinero en los bancos. Y los bancos tenían que colocar ese dinero en algún sitio. Claro. El primero que fracasó fue Signature Bank. Antes de Silicon Valley, que fue un banco que le estaba dando recursos a los cryptocurrencies, a las criptomonedas. Claro. Esas fueron las primeras que cayeron. Han caído como 3 o 4 de ellas, ¿no? Porque cuando la Reserva Federal, después que tiró todo ese dinero a la calle, comenzó a recoger, se quedaron en el aire muchas instituciones que habían prestado su dinero, ¿no? Entonces, y ahora le estaban demandando liquidez y no lo tenían. Entonces, ese banco falló por esos préstamos que le dio a las cryptocurrencies. Y fue intervenido por la institución encargada en los Estados Unidos de intervenir en situaciones como esta. Estamos hablando de un equivalente a la superintendencia de banco en nuestro país. Exacto. Entonces, ellos aseguran depósito por $250,000. Tú tienes depósito por $250,000 y esa institución federal te lo asegura. Muy bien. Y por encima de ese dinero te dan certificados que te lo irán redimiendo a medida que los activos de ese banco se vayan realizando. ¿Qué pasó con el Silicon Valley? El Silicon Valley era un banco que tenía 40 años, 200,000 millones de dólares. Perdóneme, don Luis, perdóneme, creo que esto es una primicia, porque para mucha gente el Silicon Valley nació a raíz del tema de la criptomoneda y demás. No, el Silicon Valley tenía 40 años. Sí, qué bien. Y activos por 200,000 millones de dólares. Y era el 17º banco en los Estados Unidos. Entonces, ese banco, cuando fue recibiendo ellos operaban básicamente con los emprendedores. Muy bien. Allá alrededor de Silicon Valley, inclusive yo vi emprendedores latinoamericanos de Colombia, otros países en Latinoamérica que tenían cuentas en ese banco porque tenían relaciones financieras, de dar depósitos, recibir recursos, financiar proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese banco colocó todos los recursos, prácticamente muchos de ellos, en bonos del Tesoro americano. Los bonos del Tesoro americano son 10 años, 2 años, 15 años, 20 años, 30 años.
a más largo plazo, el precio tuyo se reduce si tú tienes que ir al mercado a redimirlo. Ellos, cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar la tasa de interés y a recoger dinero, pues ellos se vieron faltantes de liquidez también y comenzaron a vender los bonos que tenían. Habían comprado los bonos en respaldo del dinero de que habían dado. Entonces, esos bonos, cuando se vendieron en el mercado, su precio era mucho más bajito que lo que tenían contabilizado. Muy bien. Lo tenían a la par. 200 millones de bonos de año a 200 millones. Pero que resulta que en el mercado no estaba a 200 millones, sino a 120 millones. Si tú ibas rápidamente. 200 millones era cuando tú lo redimieras en la fecha indicada. Pero como tú lo redimiste antes, ese valor en el mercado se ha descontado y te cuesta ahora 80 millones menos. Entonces, ellos tenían que suplir ese faltante. Sí, claro. Y para suplir ese faltante tenían que emitir acciones. Fueron al mercado a emitir acciones y ahí se prendió la luz roja. Los depositantes se dieron cuenta de que había un problema de recursos y comenzaron a demandar su depósito. Y ahí se cayó el banco e intervinieron el banco. Pero fue por un problema de toda esta andanada de dinero que tiró las autoridades monetarias durante el periodo de la pandemia y ahora la recogida a fuerza que se está dando en este año. Ya tú ves cuáles fueron los resultados. Algunos economistas keynesianos lo dijeron cuando Biden tiró el ayuda en el 2021 en febrero, que iba a suceder una recesión, que iba a suceder una inflación, que cuidado, que con el sistema bancario ya tuve los resultados. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Si puede haber una corrida. Sí, claro, es lo que creemos. Entonces, los grandes bancos están capitalizados. Dentro de los países desarrollados, los bancos que están mejor capitalizados son los de los Estados Unidos. Canadá siempre ha sido fuerte en cuanto muy a su fuerte reserva, con los bancos. Claro, inclusive cuando la crisis bancaria, los bancos canadienses no sufrieron, porque son verdaderos banqueros, tú sabes. Entonces, en Europa los españoles también hicieron un buen trabajo en términos de capitalización los bancos. Los italianos no, ni los alemanes, eso está en veremos. Están ahí en veremos. Eso está en veremos. Entonces, el miedo es ahora que hay una corrida. En los Estados Unidos, los más posiblemente afectados son los pequeños y medianos bancos. Porque se le caiga la liquidez. Sí, claro. Y entonces van a tener que intervenir. Ahora, las autoridades pueden diseñar algunos instrumentos de apoyo en anticipación a que esa liquidez se convierta en un elemento de que quiebre el banco. O campañas de concientización para que la gente no tome su depósito. Para que no crea ese pánico. Sí, muy bien. No, por más campaña de concientización, si se te cierra el banco, no hay para nadie. Ahí está la corrida sobre los otros. Sí, muy bien. Entonces, lo mejor es crear un elemento, un instrumento que le dé liquidez con anticipación a esos bancos que podrían tener problemas. ¿Qué ha pasado? Cuando sucedió lo de ese banco, tú te recuerdas que el lunes fue que cayeron las acciones. Sí, claro. Y después se recuperaron al otro día, se duplicaron, volvieron otra vez a su precio. A su precio original. Eso es jugada, Eso es jugada. Son estrategias, usted quiere, del mercado financiero. Yo creo que esos son estos grandes poseedores de recursos que hacen que se caiga el mercado, la gente entra en pánica, vende las acciones y vuelve y la compra y se ganan el 50% claro en un día. Una estrategia de Wall Street. Es una barbaridad también, que debería ser fiscalizado eso, intervenido, porque no puedo hacer eso. Que suceda eso en el mercado y que impromiso, que ayer y después subieron. Y a cada rato sucede eso, principalmente con el precio del petróleo. Entonces, hoy se volvieron a caer otra vez el precio de las acciones de esos bancos, inclusive la bolsa
estaba teniendo pérdida a media mañana. Sí. Y en Europa, Sí. el Credit Suisse Bank sufrió una caída de un 30% en sus acciones. Ok. Eso es algo muy fuerte. Sí. Inclusive parece que el banco pidió a su principal accionista, que son los saudíes, Sí. que le inyectaran recursos y los sauditas dijeron que no. Yo creo que las autoridades israelíes, Europa, Suiza, sí, Suiza específicamente, sí. no van a permitir que se caiga ese banco. Los suizos son muy intervencionistas, ¿eh? Sí. Yo viví 9 años en Ginebra, ¿eh? Sí, claro que como sí. embajador ante la Organización Mundial de Comercio. Sí. Y conocí perfectamente ese mundo suizo. Los suizos son intervencionistas, lo hacen en el sector agrícola, por eso su sector agrícola no ha sufrido daño con los europeos. Ellos tienen un mecanismo se mantienen ahí, ellos ¿entiendes? Tranquilos en su lado, ahí sobreviven. Y esconden los cuartos. Sí, sí. Entonces, ellos no van a permitir que el Credit Suisse se hunda. Ahora, si se hunde el Credit Suisse, ahí va a haber problemas en la banca europea, que está muy debilitada. Entonces, ese es un elemento que hay que ver. Todos los años hay un lío. Todos los años hay un lío. Yo estaba esperando uno este año porque estábamos demasiado tranquilos. Sí, no, y todo muy bien, y todo muy bien. Todo tranquilo, ¿eh? Pero ya comenzó, ya comenzamos. Yo no sé a dónde va a llegar, pero ya comenzamos. Eso no va a afectar a la banca dominicana. La banca dominicana, después de la crisis del 2003 y 2004, se fortaleció mucho. Se está muy capitalizado. Y no creo que esa banca haya tenido recursos en esos bancos que se intervinieron. Sí. Estos son bancos que tienen su dinero en los bancos más fuertes que hay en los Estados Unidos y más capitalizados para tener respaldo, ¿te entiendes? O sea que la banca dominicana no sufre con esta situación. Ni como sufrió en el año 2008-2009 cuando la gran crisis bancaria, porque ya estaban capitalizados después de la crisis. Muy bien. Don Luis, no quiero que antes de hacer esta pausa, hay una pregunta que es obligatoria, me la escriben por aquí por los WhatsApp. ¿Pudiera esto afectar el tema de la criptomoneda? ¿Pudiera cambiar esto el norte del valor de la criptomoneda y llevar a cabo este proceso que se ha estado desarrollando ahí de manera gradual? Bueno, la criptomoneda llegó a 60,000. Sí. Valor en la bolsa está por 20,000. Va bajando. Se cayó, cayó creo que hasta 15,000 y después recuperó un poco. Mira, la gente está comenzando a no tener confianza porque esa promoción que se le dio a la criptomoneda ha resultado que no es un medio. Pero no es lo que se esperaba. Pero para tú acumular y utilizarlo, tú lo puedes utilizar como un medio de pago. Pero no más de ahí. No creo. Eso es así. Don Luis, vamos a hacer una pausa porque tenemos que venir ya al plano local. El Derek Casta ya está al doblar de la esquina. Nuestros productores están al grito que esto pudiera afectarle. Vamos a escuchar su análisis en este sentido, ¿eh? Bueno. Señores, retornamos de inmediato. Interesante conversación como siempre.